El Renacimiento. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo del arte, aunque también se produjo una renovación en la ciencia, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El término Renacimiento procede del italiano Rinascita y fue acuñado por el artista e historiador Giorgio Vasari, en alusión al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo medieval. Como tal, supone un fenómeno tan social como político y cultural que abarcó todo el continente europeo durante los siglos XV y XVI. Contexto histórico. Los antecedentes históricos del Renacimiento cabe situarlo en la decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV por diversos factores, como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas y los movimientos heréticos, que darían origen a la Reforma Protestante, la profunda crisis económica derivada del anquilosamiento del sistema feudal y la decadencia del arte y la ciencia. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica greco-romana. A su vez, comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados, con poderosos ejércitos y administraciones burocratizadas. Inició el autoritarismo monárquico preconizado por Maquiavelo, así como el crecimiento demográfico y una economía centrada en una nueva clase social emergente, la burguesía, que puso los cimientos del capitalismo, y una economía mercantil y preindustrial. Todos ellos coadyuvaron por el progreso técnico y científico experimentado durante este periodo, fundamentado en la imprenta y la consiguiente velocidad de difusión de las novedades. En Italia, el epicentro de la cultura renacentista, la división del territorio en ciudades-estado con diferentes regímenes políticos, repúblicas como Florencia o Venecia, estados monárquicos como Milán y Nápoles, o el dominio papal en Roma, propició al ascenso de una élite económica que patrocinó la cultura y el arte como instrumento de propaganda del Estado, cada uno rivalizando con los demás en magnificencia y esplendor. La educación se volvió más accesible, dejando de estar circunscrita al clero, y se favoreció el debate intelectual con la fundación de universidades y el patrocinio de la literatura. El arte renacentista se puede organizar en periodos históricos y estéticos distintos, como el Quattrocento o Renacimiento temprano, conocido también como el Primer Renacimiento o Bajo Renacimiento. Este duró casi el siglo XV entero y supuso la desaparición de la oscuridad medieval a manos de la luz renacentista. En este periodo, la ciudad de Florencia ocupó el lugar central en la vanguardia artística, mientras que el resto de Europa continuó cultivando el arte gótico medieval. El Cinquecento o Renacimiento pleno, conocido también como el Alto Renacimiento, fue el periodo propiamente clasicista del arte renacentista.
en el cual surgieron sus grandes artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y se dio el apogeo de la pintura y escultura del momento. El manierismo o bajo renacimiento fue una reacción anticlásica gestada en el seno del arte renacentista a mediados del final del siglo XVI, caracterizada por la exageración de los gestos típicos del clasicismo, prefigurado de los excesos que luego fueron propios del barroco. Se le considera un estilo extravagante, imitativo y decadente. El Seicento o barroco italiano, cuyas obras buscaron activamente el exceso, la confusión, el contraste, la mezcla de materiales pictóricos o plásticos, a través de la cual se esperaban contrarrestar los influjos iconoclastas de la Reforma Protestante y de la Revolución Científica. Predominaron las obras devocionales y los artistas polifacéticos. Arquitectura. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado, Florencia. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista fueron estructurales, arcos de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bodega de cañón y cubierta plana con casetones. Todos ellos habían sido usados en la antigüedad, especialmente por el arte romano, y se recupera ahora modificándolo. Predominarían ahora valores como la simétrica, la calidad estructural, la sencillez y sobre todo la adaptación del espacio a la medida del hombre. Algunas obras destacadas en la arquitectura renacentista, como el Palacio Medici Riccardi de Michelozzo, Basílica de San Lorenzo, cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore y el Monasterio de los Jerónimos de Belén. Escultura. Como en las demás manifestaciones artísticas, como los ideales de vuelta a la antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo antropocéntrico e idealismo, fueron los que caracterizaron la escultura de este periodo. Ya el gótico había preludiado en cierta manera en algunos de estos aspectos, pero algunos hallazgos arqueológicos que se dieron en la época supusieron una auténtica conmoción para los escultores y sirvieron de modelo e inspiración por las nuevas realizaciones. Algunas obras destacadas de la escultura renacentista, como David y la Piedad de Miguel Ángel y las 4 estaciones de Jean Goujon. Pintura. En pintura, las novedades del Renacimiento se introdujeron de forma paulatina, pero irreversible a partir del siglo XV. Un antecedente de la misma fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en su pintura conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo, que alejaban sus obras de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica y preludiaban el renacimiento pictórico. Obras destacadas de la pintura del Renacimiento fueron la Capilla Sistina de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas de Rafael, la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco. La literatura. La literatura renacentista se desarrolló en torno al humanismo. Las nuevas teorías que destacaban el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración, especialmente la religiosa. En esta época, el mundo de las letras recibió un gran impulso
con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura por un público más mayoritario. Conllevó a una mayor preocupación por la ortografía y la lingüística, surgiendo los primeros sistemas de gramática en la lengua vernácula, como la española de Helio Antonio de Nebrija, y apareciendo las primeras academias de lenguas nacionales. Algunas obras destacadas de la literatura renacentista, como Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, Hamlet, de William Shakespeare, y Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El teatro renacentista también acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo con obras más naturalistas y de aspecto histórico, como La Celestina de Fernando de Rojas, Romeo y Julieta y Hamlet de William Shakespeare. La música renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afianzamiento de la música instrumental, que iría evolucionando hacia la orquesta moderna. Apareció el madrigal como género profano que aunaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. Las estructuras, métodos y géneros musicales destacados fueron la polifonía, música instrumental que luego evolucionó convirtiéndose en orquesta moderna, el madrigal y el pentagrama. Religión. El humanismo del siglo XIV alentó a los europeos a cuestionar el rol de la Iglesia Católica Romana, y esa inquietud se acrecentó durante el Renacimiento. A medida que más personas aprendieron a leer, escribir e interpretar las ideas, comenzaron a examinar y criticar la religión tal como la conocían. La imprenta permitió que se difundieran textos como la Biblia, por lo que la mayoría de las personas la leyó por primera vez. En el siglo XVI, el monje alemán Martín Lutero dirigió la Reforma Protestante, un movimiento revolucionario que causó una división en la Iglesia Católica tras cuestionar algunas prácticas y enseñanzas de la Biblia. Así surgió el protestantismo. La filosofía renacentista estuvo marcada en su origen por el declive de la teología. En un mundo abocado a la modernidad que, sin renunciar aún a la religión, la circunscribe al ámbito espiritual y personal del individuo. La nueva forma de afrontar los problemas del ser humano será el racionalismo, el uso de la razón aplicada a la sociedad y a la naturaleza. Ciencia. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el redescubrimiento de textos científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después de la caída de Constantinopla y la invención de la imprenta, que democratizaría el aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas y los descubrimientos geográficos ocurridos en esta era. Causas. El humanismo constituyó el espíritu del Renacimiento. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que retornó el humanismo clásico greco-latino, para así reinventar la cultura europea en oposición al oscurantismo medieval. Suplantó la fe en Dios por la razón humana. De la mano de la ciencia naciente, el humanismo propuso un modelo educativo nuevo, una nueva concepción del mundo y del lugar que el ser humano en él ocupaba. Y finalmente sentó las bases para la Ilustración y la Revolución Francesa. Así, se propuso limitar el poder de la Iglesia, construir nuevos discursos y valores. Inició el arduo trabajo de construir una moral y una ética totalmente nueva y propia, labor de la que se encargó
en adelante la filosofía moderna. Con la aparición del humanismo, el mundo medieval llegó a su fin y comenzó la Edad Moderna en Occidente. Características y consecuencias. El retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Romana clásica, que durante siglos el cristianismo había tenido por pagana. El rechazo al dogmatismo cristiano y al inicio de una nueva relación con la naturaleza. Mediada por la ciencia, esto a la larga condujo el nacimiento del humanismo, que reemplazó a la fe por la razón con valor supremo, y en lugar de Dios puso al ser humano como centro del universo. Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales, ya no solo por la iglesia. A través del mecenazgo, esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de artes de temática no religiosa o no cristiana. Y se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición y nuevas deducciones, entre las que destaca la sustitución del modelo geocéntrico del universo. El Renacimiento fue una época donde muchas personas se destacaron, que a continuación voy a mencionar algunos de ellos. Miguel Ángel, William Shakespeare, Johann Gutenberg, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Nicolás Maquiavelo, Pietro Aretino, Martín Lutero y Galileo Galilei.